Pueden tomar su lugar. Dios es bueno, amén. Tenemos que creerlo porque así es. Bien, hoy estamos contentos. Si no nos conocemos todavía, mi nombre es Alfredo, un poco tarde en presentarme, pero es un gusto. Juntamente con mi esposa Stephanie y el equipo lideramos esta linda comunidad, esta iglesia que le pertenece al Señor, Iglesia Community. Y en Community creemos que la palabra de Dios es la autoridad, la Biblia. ¿Cuántos tienen su Biblia física? Levante la mano. Pues levante la Biblia, perdón. Ahí veo las Biblias. ¿Y cuántos en el teléfono? Ok. Bueno, ojo, si hay alguien que necesita una Biblia, nos deja saber al final, por favor, para poderla poner en sus manos. ¿Le parece? Si usted quiere una Biblia física, queremos regalársela, poner la palabra de Dios en su mano. ¿Está de acuerdo? Bien. Ahí me deja saber, ahí al final vamos a estar. Hoy arrancamos serie nueva, terminamos la serie de La Gracia Ganó, que nos llevó hasta Semana Santa, un proceso hermoso, un proceso increíble, ver todo lo que Dios hizo en nuestro corazón. Y hoy arrancamos la serie ¿Quién es el Rey? La serie del estudio del libro de Mateo. Ahora quiero aclarar, el Evangelio de Mateo, que tiene 28 capítulos, no lo vamos a poder ver en un par de semanas, sería imposible. Lo que sí te puedo decir es que la palabra de Dios, quiero recordarte, significa una cosa. ¿Cuántas cosas? La Biblia tiene un significado. Quiero aclarar eso, es muy importante. Ahora, dentro del significado que nos deja entender que la Biblia fue escrita para una audiencia en particular, ¿sí? En lenguajes particulares, dentro de ese mensaje único que el autor quiso poner, inspirado por el Espíritu Santo, poner sobre esas palabras para nosotros tiene miles de aplicaciones. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Viene y hace un efecto en ti y en mí según la etapa de vida, según la situación que estés viviendo. No importando, la Biblia, la palabra de Dios tiene poder para tocarte en cualquier etapa de tu vida. Pero no significa que no significa, valga la redundancia, una cosa. Por eso es tan importante y le damos valor como iglesia al estudio de la palabra de Dios. No es simplemente leer la Biblia porque sí. Y para Stephanie y para mí, o bueno, voy a hablar por mí, aunque puedo hablar por ella también, porque es mi una sola carne. My ride and die, better said, you know what I'm saying. Le puedo decir que este tipo de enseñanzas, estas series nos apasionan. Siempre predicamos la palabra de Dios y siempre tratamos de mostrar contexto, porque el contexto es importante para no perdernos y no manipular como algunos hacen la palabra de Dios. Y cuando digo como alguno hace, todos somos culpables. A veces le queremos dar la vueltecita a la Biblia para justificar algo que no es justificable. Entonces es muy importante que de manera saludable podamos invertir el tiempo en estudiar la Biblia. Y el contexto es muy importante. Por eso nos encanta tanto este tipo de series, porque como comunidad nos podemos unir y aprender un poco más de ciertos libros de manera más específica. Y en este caso, Dios nos ha puesto el Evangelio de Mateo. Es un libro fascinante de la historia de Jesús, uno de los 4 evangelios que Dios nos dejó para contarnos la historia de su Hijo Jesús. Y es inevitable, la misma naturaleza de nuestra iglesia nos lleva a tener que dar una introducción, y no lo digo porque es tedioso, todo lo contrario, es para que se ponga las pilas y tome nota, para que pueda empaparse, porque no podemos leer la palabra de Dios simplemente por leerla. Tenemos que saber qué estamos leyendo. Y si yo te digo que la Biblia significa una cosa, tenemos que descubrir qué significa esa una cosa y cómo dentro de ese contexto Dios nos va a hablar. Dios te va a hablar. Dios nos dijo, esta serie va a marcar un antes y un después en nuestra iglesia. Y no lo digo de manera liviana, porque es que la verdad es que tú y yo somos responsables de estudiar la palabra de Dios. Tú y yo somos los responsables de buscar en la Biblia lo que Dios nos quiere decir a nosotros. Nunca se acostumbre a llegar a la iglesia que le demos la comidita. A ver qué Herbert me va a dar el pastor hoy. No, tenemos que ir creciendo. De pronto, para aquellos que están empezando en el evangelio, qué bueno que estás en la iglesia, que estás aprendiendo de la palabra de Dios. Pero hay muchos de nosotros que llevamos años aquí y nos sigue dando. A ver si hoy Alfredo o Stephanie o alguien nos va a dar Herbert de fruta.
Sí, porque los de vegetales son terribles. Todos los bebés podrían estar de acuerdo, ¿verdad? Pero los Gerbers de fruta son los más dulces. Pues vaya usted, aprenda a ir a mercar. Tenemos que ir creciendo en el conocimiento de la palabra. Y creo que esta serie va a ser a la misma vez esperanzadora. Créame que va a salir con mucha esperanza, porque eso es lo que hace la palabra de Dios en nuestra vida. Eso es lo que Jesús hace en nuestra vida. Nos llena de esperanza, pero a la misma vez nos confronta con la realidad de nuestros corazones. Y los quiero invitar a que abran su mente y abran su corazón para que la palabra de Dios haga su labor en ustedes. ¿Están conmigo? Ese es como el aviso, ¿verdad? Antes de la película. Nada más aviso. Entonces quiero hacer una introducción del libro, del Evangelio, para que tengamos el contexto y luego dar brevemente el tema de hoy, que cubrirá el capítulo 1 y 2, y así iremos adelante. Quiero mostrarte, tratamos de hacer el mejor gráfico posible, a ver si no los confundo. Todas las flechas para arriba y para abajo. Entonces mira, el Evangelio de Mateo hay un tema central, ¿sí? Hay una idea central. Mateo dice, necesito pasar un mensaje y este es el mensaje. El mensaje es que Jesús es ¿quién? Jesús es el Rey, el anhelado Mesías judío que lleva la historia de la salvación a su clímax, salvando a su pueblo de su pecado. Ese es el mensaje, esa es la esencia. Mateo necesita decir, ¿sabes qué? Voy a comprobarles que Jesús es el Rey que dijo que era. ¿Cuántos creen que Jesús es Rey? Sí, pero ¿por qué? Muchas veces nos encontramos que esa respuesta la podemos dar por naturaleza cultural. Jesús es Rey. ¿Cómo no voy a decir que Jesús es Rey? Por favor. La verdad, ok, sí, pero ¿sabemos en realidad que Jesús es Rey? Muy bien. Y eso es lo que Mateo le va a dejar saber a su audiencia. Hablemos de la audiencia por un momento. Porque ellos sabían que tenían un mensaje de parte de Dios para ser transmitido a diferentes audiencias. Aquí en este lugar hay colombianos que tendrán hambre porque usualmente son un poco más ruidosos. Pero espérame, hay venezolanos, peruanos, mexicanos, ¿ah? Ecuatorianos, chilenos, paraguayos, uruguayos, brasileños, españoles, salvadoreños, cubanos. ¿Quién me falta? A ver, dígame, porque si no, pero los dominicanos me lo sacaron enfrente. Puertorriqueños, de las islas, ¿cuánto? Hondureños, nicaragüenses, costarricenses, americanos. Ya me metí en problemas porque seguro no dije todos. Sí, bendito Dios. Qué bello, ¿no? Esa es la audiencia. Por eso aquí yo me tengo que tener cuidado con las palabritas que digo. Si no, me ando metiendo en problemas como el otro día que llamé a los pastores que vieron el nacimiento de Jesús una cosa. Y me dijeron, eso no se dice en México. Y yo dije, oh rayos, porque tengo que saber que mi audiencia es de todos lados. Pero Mateo sabía que su audiencia era una y era judía. Su mensaje va hacia una audiencia judía. Y eso es importante porque el mensaje que un judío necesitaba escuchar del evangelio era diferente a un romano. Por eso Marcos, el evangelio de Marcos es escrito más a los romanos. Y vamos a ver en un momento la diferencia. ¿Está conmigo? Estamos en la clase hoy, ¿verdad? Tomando nota, pilas. Entonces hay que entender el marco de cómo es escrito el libro de Mateo. Lo tiene usted. Ahí tiene 4 cuadros blancos donde tiene divididos los capítulos y la temática de cada capítulo. Puede ver el capítulo, esto es un ejemplo, el 1 al 4, el anuncio y la llegada del rey. Ya vamos a verlo eso a más detalle. ¿Cuál es el énfasis? Literalmente son las credenciales de Jesús. Mateo dice, te voy a mostrar las credenciales de Jesús. Te voy a mostrar de manera natural por qué Jesús sí es rey.
Y no es solo porque la historia dice que nació de la Virgen María. No, 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 te voy a mostrar, dice Mateo, te voy a mostrar de manera física, histórica, que Jesús sí es rey por su linaje. Híjole, entonces se pone la cosa así como ustedes se pusieron ahorita. Sí, como con drama, ¿no? Esto habla de su nacimiento, su bautismo, su tentación. Luego los demás capítulos de 5 al 15 hablan de la proclamación y el recibimiento del rey. El énfasis aquí está en el mensaje de Jesús. Jesús es rey, bien, pero a rey reino. Y Jesús siendo rey tiene reino, y los reinos tienen cultura, tienen principios, tienen valores. Yo no puedo ir al Reino Unido y hacer cosas que quizás hago acá, porque en ese reino tienen reglas. No estamos acostumbrados porque no vivimos en monarquía, pero la verdad es que Jesús, si es rey, tiene reino. Y a través de estos capítulos Jesús, sus palabras, sus parábolas, sus predicaciones le dejan saber a la audiencia cómo se vive en el reino. Así se vive para Dios. Interesante, ¿verdad? Ahora que hay un cambio, por eso está del otro lado, ya le voy a explicar. Y están los demás versículos del capítulos, del 16 al 27, donde ahora cambia la temática y hay una oposición y rechazo contra este rey. Ya no está siendo Jesús recibido como al principio del libro. El énfasis está en su sufrimiento, en su muerte, en cómo la oposición creció, cómo él preparó a sus discípulos, sus predicciones finales, su crucifixión. Y luego el capítulo 28, quizás uno de los capítulos más famosos de Mateo, es donde la resurrección y el triunfo del rey son plasmados. La gran comisión y el poder de Dios quedan claro para ti y para mí. Es toda una historia, ¿sí? Toda una historia. Ahí tiene los versículos principales, puede tomarle nota. Esto lo vamos a compartir en redes sociales para que no se haga bola tomando tanta nota, ¿verdad? Aunque ya tomaron fotos algunos, está bien. Pero quiero ir más adelante en el siguiente slide. Esto es muy importante porque habla de las características, ya lo hablamos, orientación judía, la audiencia, pero escuche, tiene una fuerte denuncia a los líderes religiosos judíos que iban a leer el libro. Se estaba diciendo, ustedes son muy religiosos, ¿qué es lo que está pasando? Jesús no es así. También el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento, interés por la ley del Antiguo Testamento y su relación con los seguidores de Jesús. ¿Por qué es importante esto? Porque el pueblo judío tenía como Biblia el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, and that's it. Eso era la ley y solo eso era lo que valía para ellos. Recuerde que usted tiene una Biblia hoy, pero pasaron cientos de años para que se pudiera escribir completa y llegar a estar en nuestra posesión. Ellos lo vivieron, pero el Pentateuco ya estaba, ellos era lo único que tenían como guianza. Entonces Mateo viene y dice, te voy a probar cómo Jesús es el mejor Israel, es el mejor Moisés. Eso les pegaba muy duro, era una confrontación muy fuerte para ellos. También hay énfasis en la misión a los gentiles. Aquí hay un errorcito en esta, pero yo lo tengo acá. Le voy a leer esta de acá, que son características literarias. Es un estilo más conciso. Voy a dar un ejemplo. O sea, Mateo escribe de manera más como periódico, como journalist, ¿sí? ¿Cómo se dice eso? ¿Un qué? Un periodista, muy bien. Un periodista escribe más al grano, como una investigación de algo que pasó, histórica, ¿sí? Versus Marcos. Ay, Marcos es distinto. Marcos escribe de una manera más cuentacuentos, dice, ¿no? Storytelling. Sí, pero es que la audiencia de Marco era diferente. La audiencia de Marco era romana. Y los teólogos nos explican por qué esta diferencia. Porque el romano necesitaba que le dijeras qué había hecho Jesús. En cambio, el judío necesitaba saber qué había dicho Jesús. Las palabras para los judíos eran más importantes que las acciones. Y Mateo sabe esta realidad. Y dice, pues te voy a probar que lo que Jesús dijo es cierto, que Jesús se proclama Mesías. Cuando están en el templo y lo están inculpando, él dice, yo soy el Mesías. Actually, ni siquiera. El sumo sacerdote le dice, tú eres el Mesías, y él dice, bien has dicho.
Cuando eso pasa, la historia cuenta que ellos se rasgan las vestiduras. Fue una herejía la que Jesús dijo, porque las palabras eran más importantes que las acciones. Y Mateo sabe que su audiencia necesita comprobar que lo que él dijo es. Nos pasa a muchos de nosotros, ¿no? Que tenemos que ver cómo Dios comprueba y nos cuesta muchas veces creer. Pero pregunto, ¿es Jesús el Rey? Ya estamos más calladitos, muy bien. Pregunto, ¿es Jesús el Rey? Ok. Aquí hay un cambio muy interesante. ¿Podemos volver al otro? Si eres tan amable por allá. Gracias. En los capítulos del 1 al 15 hay una tonalidad. Jesús le habla a las multitudes, el sermón del monte, lo vamos a hablar la próxima semana. ¿Tú quieres aprender a vivir a la manera de Dios? Escucha el sermón del monte. Jesús nos dice cómo vivir, cómo se vive en su reino. Entonces él empieza a hablar a las multitudes. Está el nacimiento, la promesa, todo está bien, todo está lindo. Hasta que Jesús empieza a vivir el reino sobre la tierra. Y la gente se da cuenta que Jesús no es el rey que ellos necesitan. Porque el pueblo de Israel necesitaba ser libre del imperio romano. Yo sé que esto suena a clase de historia, pero sé que le va a hacer sentido en un momento. Es importante el contexto, porque lo estamos leyendo, ellos lo leyeron y nosotros lo vamos a leer. Y nosotros también vamos a ser expuestos a la palabra de Dios y Dios te va a hablar. Va a hablar a tu necesidad, va a hablar al espacio en tu corazón que tú necesitas. No lo que quieres escuchar, lo que necesitas escuchar. Esa es la palabra de Dios hacia nuestra vida. En cambio, de este lado la cosa cambia completamente. Jesús empieza a ver todo el rechazo de la gente. Los mismos que le gritaron, Hosana, sálvanos, son los que dicen, hey, este no es el rey, mátenlo. Mátenlo. La pregunta es cómo está el corazón de nosotros hoy. Porque es muy fácil. Pastor Henry, nuestro pastor de jóvenes, predicó en Domingo de Ramos la gracia en la entrada y la gracia en la salida. La gracia en la entrada triunfal, donde todo el mundo aplaudía a Jesús, sálvanos, tú eres rey. Y la misma gente, par de días después, diciendo, crucifíquenlo, liberen a Barrabás, mátenlo. ¿Cómo puede cambiar la gente así de rápido? Y es que Jesús nunca cambió, siempre fue el mismo, pero la gente lo vio diferente. Y te pregunto hoy, ¿cómo ves a Jesús en tu corazón? ¿Cómo está Jesús en tu corazón? Es fácil decir, Jesús, sálvame, porque aquí nadie quiere ir al infierno. Yo no quiero ir al infierno, entonces necesito que Jesús me salve, ¿correcto? Ok, yo soy salvo por gracia, por fe. Pero Jesús no es solo Salvador, Jesús es Rey. La pregunta es si yo estoy viviendo mi vida con Jesús solo Salvador o estoy abriendo el espacio de crecer a Jesús como Rey. ¿Es Jesús el Rey? Sí. ¿Es Jesús el Rey de mi corazón? Eso solo lo puede contestar usted. Cuando uno compara, por eso esta serie va a ser muy importante. Cuando uno compara los principios del reino, ¿será que son los principios que vivimos nosotros? Cuando uno ve las enseñanzas de Jesús, ¿será del Rey Jesús? ¿Será que son las enseñanzas que vivimos y aplicamos nosotros a día de hoy? No me vea así, por favor. Yo solo soy un pequeño mensajero de parte del Señor. Y yo tomo esta palabra para mí también. ¿Cómo está nuestro corazón? Hay cosas impresionantes que vamos a ir hablando del libro, pero la gran pregunta es cómo estamos recibiendo al Rey de Reyes en nuestro corazón. Y espero que te puedas contestar esa pregunta. Si usted dice, wow, Alfredo, de pronto yo sé que hay áreas, todos tenemos áreas donde Jesús todavía no es Rey aquí adentro. Pues está en el lugar correcto, está conectado en el lugar correcto. Vamos a aprender en esta serie cómo hacer que Jesús se entrone en nuestro corazón y en todas las áreas de nuestra vida. Somos personas que estamos en proceso. ¿En proceso de qué, Alfredo? En proceso de ser como Jesús. Yo quiero ser como el Rey del reino y para hacerlo debo de vivir como Él. ¿Está aquí conmigo? Nada más asegurándome, ¿eh? Ya es la introducción del libro, ya entendimos. Este libro es uno de los libros sinópticos. Eso suena así medio superhéroe, ¿verdad? ¿Sinóptico? No. Sinóptico significa
que se acompañan, que se ayudan. Estos tres libros sinópticos, el Evangelio de Marco, el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas, se tomaron el uno del otro para escribirse. El Evangelio de Juan es distinto porque Juan era único. Ese discípulo amado que él mismo se llama, tiene 90% de material original. El resto de los libros sinópticos se ayudaron el uno al otro para escribirse. Los teólogos dicen que Marcos fue el primer libro escrito y Mateo le siguió. Entonces estamos hablando, para contexto, que esto se escribió entre el 45 y el 60 después de Cristo, después del nacimiento de Cristo, el libro de Marcos. Entonces el libro de Mateo se escribió algún tiempo ahí. Quiero que lo entiendan, porque para nosotros tenemos el producto final en la mano, decimos qué bonito, pero ellos se tardaron años en escribirlo. Ellos lo vivieron, lo procesaron, fueron tocados por el Espíritu Santo y luego lo escribieron. Pasaron 10, 15 años, 20 años para que se pusiera en el papel. ¿Usted se imagina? Es increíble. Entonces entremos en el tema. Anuncio y la llegada del Rey y cómo esto aplica para nuestra vida el día de hoy. La verdad es que la familia de origen es muy importante. ¿Cuántos saben un poco de historia de su familia de origen? Ancestry.com. No pagado, ¿verdad? La familia de origen es importante porque nosotros tenemos muchas cosas que acarreamos en nuestra familia. Y hay cosas que al día de hoy yo llevo, buenas y malas, de mi familia de origen. Quiero mostrarles rápidamente un genograma de mi familia, si me doy el atrevimiento, para darle el ejemplo de cómo Mateo muestra el de Jesús y por qué eso es importante para nosotros. ¿Está conmigo? ¿Sí? Vamos a chismosear un rato con mi familia, ¿eh? Ahí sí les gusta, ¿verdad? Ahí sí les gusta, ¿verdad? Alfredo Ernesto Muchón Vides, para servirle. No se ría de mi segundo nombre. No sea bully, man. Alfredo se llamaba mi abuelo, como pueden ver, y Ernesto se llamaba mi otro abuelo. Entonces me pusieron Alfredo Ernesto, súper creativos, ¿no? Súper creativos. Entonces está Alfredo Ernesto Muchón Vides, para servirles, ¿verdad? Y aquí está mi padre José Alfredo Muchón Suárez. Ese es mi papá, ¿sí? Les he contado muchas cosas de mi papá. Mi papá tiene a su papá, Alfredo Muchón Contreras, alias El Chato. Bueno, alias porque así le decía yo a mi abuelito. Él partió con el Señor en el 2020. Está mi chato. Mi chata, Marta Suárez Gómez. Ella lo dice así a día de hoy. Tiene 92 años, mi viejita. Está muy delicada de salud. Por eso el otro día les dije que oraran por mis dos abuelas. Entonces ahí está alias mi chata, ¿ok? Ahí está mi abuelita dando guerra todavía. Es la única abuelita que sigue viva. Mi padre, su padre y los padres de mi abuelo, o sea, mis bisabuelos. Mi papi Rogelio y mi mami Mercedes. Esos son los padres de mi abuelo. Y los padres de mi abuela, papi Rafael y mami Hortensia. ¿Ok? Ahí está. Entonces voy a mi mamá. Mi mamá es Carmen Elena Vides Salí. Mi abuelo de parte de madre, Ernesto Vides Velasco, alias El Tito. No sé qué van a pensar aquí de la familia, pero luego bajo y sus padres fue papá Salvador y mami María. Eso es mis bisabuelos. Y luego aquí tienes a Matilde Elizabeth Salí Regalado, alias Moy, que pasó con el Señor el día viernes. Allá está ya reunida con mi Tito. Y luego sus padres Raúl Salí y mami Lucy. Mami Lucy es la única bisabuela con la que yo compartí. Ella nos dejó, creo que cuando tenía más o menos 10 años, yo un poquito más. Entonces logré compartir con mi bisabuela y mami Hortensia me conoció de bebé. El resto de mis bisabuelos no me conocieron. Ahora usted dirá, ¿a mí qué me importa? Me importa que pasó de darme clase de Mateo y ahora me está hablando de su casa. Espérese, ya va a hacer sentido. La familia de origen es importante. Le voy a mostrar algunas cosas. Yo veo acá, mi tío Rogelio era de Bélgica.
Mi papi Rogelio, o sea, mi bisabuelo era de Bélgica y él se fue y vivió en El Salvador y se enamoró de mami Mercedes. ¿Ah? Ese. Vio a la mami Mercedes y dijo, aquí me mudo yo. Y se mudó para El Salvador. Pero mire qué curioso. Papi Raúl era de Suiza. Ya usted sabe, ¿verdad? O sea, aquí ando yo chicaneando, dicen, ¿no? Usted es salvadoreño, Alfredo. Ok. Y a mucha honra. Dice, papi Raúl de Suiza se va para El Salvador por negocios también y se topa con mami Lucy. Y dijo igual que papi Rogelio, dijo, aquí me quedo. Y se casaron ambos. Ahora yo le voy a decir una cosa, ¿por qué eso es importante? Porque nosotros nos convertimos igual que ellos. Casi toda mi familia emigró de El Salvador. Yo soy uno de ellos. Yo salí de mi patria para venir a otro país y establecerme y conocer a la colombiana más bella que existe sobre la faz de la tierra. Y aquí me quedo, bien dicho. Y nunca me volví a ir. Mis tías, yo tengo tías en Australia, tengo primos en Australia, en Alemania, en todos lados, en Italia. Tengo familia aquí en Estados Unidos, en Mississippi, en Seattle, en Texas, en todo. Tenemos familia, porque somos viajeros. ¿Sí? Pero viene desde mis abuelos, desde mis bisabuelos. Es que usted dirá, eso no es cierto. Analice un poco su familia de origen y va a ver las cosas, cómo se repiten los patrones de nuestra familia. Por eso es importante. Ahora, no solo lo bueno, voy a dar un ejemplo para los que ya están diciendo, ¿verdad? No, vamos a dar un ejemplo de la familia de mi madre. Yo te puedo decir que heredé la religiosidad. Había un profundo estado de religiosidad en la familia de mi madre. Era de manera, lo podría decir yo, fanática exagerada. Y yo he entendido que la religión es un sistema que supuestamente me enseña a acercarme a Dios, pero por experiencia he aprendido que la religión me aleja de Dios, porque me pone demasiados parámetros que nunca podré cumplir. Cuando veo a Jesús, el Rey vino para establecer una relación con nosotros. Pero yo fui una persona que nunca podía quedar bien con Dios. Siempre tratando de complacer a las personas a mi alrededor, diciendo no soy suficiente, necesito hacer más porque Dios no me acepta. Eso no es lo que dice la Biblia. Jesús no vivió de esa manera, pero yo heredé eso de mi familia. Entonces Mateo, que se va a dirigir a los judíos, dice, ¿cómo hago yo para comprobarle a este grupo de gentes que Jesús sí es rey? Bueno, le pone el linaje. Entonces quiero mostrarle el linaje de Jesús, que por cierto no está completo. Eso era normal en esa época. Era normal porque no podía escribir todo lo que había, porque Mateo dice, voy a ir hasta Abraham, hasta los patriarcas. Voy a poner a David en medio ahí para que se cumpla la palabra que el rey de Israel vendrá del linaje de David. Entonces quiero que pongan el versículo Mateo 1. Eso es parte de la genealogía de Jesús, parte del linaje de Jesús. Pero ahí hay nombres bomba. O sea, ahí hay gente fuerte que diría uno, wow, claro que es rey. Así sí. Es que hasta, mire cómo empieza. Mateo, hijo de David. Jesús, hijo de David. Eso para la gente judía era como que, ¿ah? Hijo de José Alfredo. Así, ¿no? Sí, hijo de David. Porque ellos sabían que la profecía marcaba que Jesús, el Salvador, el Mesías, venía de ese linaje. Es que es loquísimo. Y después hasta hijo de Abraham lo mete. Es una cosa interesante. Entonces Mateo empieza a bajar en la genealogía de Jesús hasta llegar al padre terrenal. Es que es loquísimo. De Jesús, que es José. El que estaba en el linaje real era José. ¿Y usted todavía cree que con Dios hay coincidencias? No, José había sido escogido para ser el papá terrenal de Jesús.
porque sabía que por medio de él se iba a comprobar históricamente y naturalmente que Jesús tiene linaje real. ¿Cuántos tienen linaje real aquí? ¿Ah? Ay, no, espérese. Porque muchas veces nos empezamos a descalificar por nuestro linaje. Muchos de nosotros nos llenamos de vergüenza por lo que nuestras familias han hecho. Yo tengo un mensaje de parte de Dios para ti. Aquí hay algo interesante y te lo voy a probar así. Mateo hace algo que es un big no-no. Uno no hace eso. En el escrito mete a 4 mujeres. Tradicionalmente, cuando uno ponía una genealogía, solo escribía a los hombres. Pues Mateo se da el gusto de meter 4 mujeres. Adelantado para su época, sí. Lo que pasa es que no hay problema. El problema es a quiénes mete en la lista. ¿Quieres saber a quiénes mete en la lista? Número 1, Tamar. ¿Sabe quién es Tamar? Tamar era la yerna de Judá. Estoy hablando de las 12. ¿Acá? La nuera y la yerna, ¿qué es? No existe eso. Bueno, mire, clase de sociales y de ética, eso es para otro día. Esa es la clase de español para otro día. ¿De qué es qué? La nuera. Yo les creo. La nuera de Judá, o sea, estamos hablando de Judá, el de las 12 tribus de Israel, hijo de Israel, Judá, de donde iban a ser el león de la tribu de Judá, que es Jesús. Pues Tamar se metió con su suegro y se prostituyó con él. Qué bonito. Parece que esto se mejora o se empeora, no sé. Porque Tamar está mal, ¿verdad? Tamar está mal. El segundo nombre es Rahab. Y conocemos la historia de Rahab, ¿sí? Ella era una prostituta gentil, ni siquiera judía. Y Dios hizo todo para salvarla. Y la salvó. Y no solo eso, sino que la redimió. Luego de ella está Ruth, que ya Ruth es así como que, ay, Ruth sí. No, espérate, es que Ruth era moabita, no era judía. Y lo que Ruth logró, no lo tenía que haber logrado. Y después viene la innombrable. Sí, la innombrable. Porque dice el texto, dice, la mujer que fue de Urías. Ni siquiera menciona quién es. Es Betsabé, Bathsheba, Betsabé. ¿Y quién no si Betsabé es la que se mete con David? Bueno, a la fuerza dirían, ¿verdad? No sabemos, pero la cosa estuvo bien fea. Ahora usted explíqueme cómo terminan 4 mujeres con este resumen en un linaje real que lleva a Jesús. Yo le voy a decir hoy por qué. Porque cuando Jesús es rey sobre nuestra vida, Él redime todo. Jesús redime todo. No importa de dónde vienes, ni qué pasó, no importa lo que han hecho, ni lo que hiciste, no importa lo que tus antepasados sembraron en ti. Cuando Jesús llega a nuestra vida y es rey, lo redime y lo cambia absolutamente todo. Y voy a ir más allá. Hay teólogos que tienen una teoría que dice que Mateo se dio la labor de mencionar 4 mujeres por el reguero de chismosos que iban a leer sus escritos. Les recuerdo en el tiempo que han pasado años desde que Jesús murió hasta que eso se escribe. Dicen los estudiosos que había gente al día ese que seguían hablando mal de María, la madre de Jesús. Los chismosines que decían, yo no me compro este cuento. Esa María se metió con ese José, no estaban ni casados, que es que embarazada por el Espíritu Santo. Ese es cuento que nos hicieron contar. Ese niño no es rey. Así eran los chismosos, así son hoy todavía. Pero, sí, porque los chismosos no han cambiado. Y Mateo dice, no, es que
Y si fuese así no hubiera importado, porque Jesús llega y redime, punto. Yo no sé de dónde vienes ni cuál es tu historia. Yo te puedo contar la mía. Te puedo contar las cosas que hemos vivido como familia y las cosas que me han afectado a día de hoy, cosas que Dios ha ido rompiendo y Dios ha ido sanando. Lo que te puedo decir que la diferencia para mí ha sido que Jesús es el rey de mi corazón. Y no es fácil, ahí va uno y lucha, no me va a dejar mentir, uno lucha para establecer lo que Dios quiere y ahí se pelea uno y entonces, pero ahí estamos en la luchita, dirían algunos, pero es que no es luchita, es lucha. Y no es fácil, pero no estamos solos. Nuestro rey está ahí y nuestro rey redime todo. Hay gente aquí que no puede seguir adelante porque el pasado es tan pesado. Hoy te recuerdo, Dios ya lo redimió. No dejes que las garras del pasado no te permitan salir hacia adelante. Proclama a Jesús y vive como parte del reino y toma decisiones como lo hacemos en el reino de Jesús, siguiendo sus ejemplos, sus enseñanzas. Y verás cómo Dios va a ir cambiando y va a redimir. Dios cambia historias. Ese las redime. Dice, no importa cómo pasó, no importa dónde pasó, no importa de dónde vienes, hoy tú eres parte de mi linaje, el linaje real de Jesús. Pueblo escogido somos. Seguimos en la historia y no solo Mateo presenta la genealogía de Jesús, luego da el anuncio y él muestra a través de los ojos, muy particular, de los ojos de José, el padre natural. Él sigue en esa línea de pensamiento. Se muestra la genealogía de José. Ahora voy a mostrar cómo José vivió el anunciamiento, porque el que usualmente escuchamos y leemos en las Navidades es el anunciamiento hacia María. Pero es que a José también se le presentó Jesús en sueños. Ahí se le presentó el ángel, en sueños para dar la instrucción. Entonces Mateo lo que hace es mostrar. Y dice, mira, versículo 18, gracias. Usted estaba leyendo, ¿verdad? Estaba haciendo trampa. Y yo aquí buscando y usted ya lo tiene en la pantalla. El nacimiento de Jesús fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido por el Espíritu Santo. José, su marido, ¿cómo era él? Y no quería infamarla, que igual lo hicieron. Quiso dejarla secretamente, por si usted no lo sabía. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de... No olvídese, es que Dios es loquísimo. Mire cómo lo llama. Por su linaje natural, pero le iba a cambiar la vida. No temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y le llamarás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará luz a un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido significa, escucha, Jesús no se llamó Emanuel, era Yeshua. Su nombre es traducido para nosotros Jesús. Su nombre es Yeshua, Jesús. Pero ¿por qué dice ahí en la profecía, dice Emanuel? Porque Emanuel tiene un significado. Y el significado es Dios con. ¿Sabe cómo se llama eso? Una promesa. Dios viene y presenta, anuncia, ya viene el rey y será Dios con ustedes. ¿Sabe por qué esto es importante para nosotros? Y se lo dejo hoy en su corazón, porque Dios siempre cumple sus promesas. Dios nos redime, nos promete y nos cumple. Ese es nuestro Dios. La pregunta siempre será si tú y yo podemos confiar, si tú y yo podemos esperar paciente para que la promesa se cumpla. Nunca estará en cuestión si Dios lo puede hacer, porque nunca estará en cuestión quién Dios es. Y aunque esté en cuestión, nunca cambiará. Nos pasa, yo he cuestionado a Dios. La pregunta es, ¿será que yo puedo confiar que Dios cumple sus promesas? Entonces Mateo dijo, aquí les dejo para que se acuerden, Dios con nosotros siempre. Y terminamos
con la otra parte del versículo en el capítulo 2. Es increíble. Con este título, el rey ya está acá, porque Mateo, de manera muy breve, muestra el nacimiento de Jesús. Dice: cuando Jesús nació, versículo 1, en Belén, en Judea, en día del rey Herodes, vinieron del oriente de Jerusalén unos magos. ¿Se acuerda de los magos? Diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Algunos están confundidos que este servicio de Navidad. No, es el estudio del libro de Mateo. Dice: oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Tienes que poner atención a esto, esto está loquísimo. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó Herodes dónde había de nacer el Cristo. Necesito que escuche esto. Escuche esto. No sé por qué, pero Mateo usa este pedazo. Es un poco inusual para contar el nacimiento de Jesús. ¿Dónde están los animales? ¿Dónde está el pesebre? ¿Dónde está? No, ese se saltó toda la historia. Pero la manera de escribirlo es: llegaron unos magos de lejos preguntando dónde está el rey de Israel. El problema es a quién le preguntaron: al rey de Israel. Porque Herodes había sido posicionado por el Imperio Romano como rey de su pueblo. Entonces llegan estos todos campantes. Por cierto, no sabemos si eran 3, no se preocupen, no importa cuántos eran. Eran 3 regalos los mencionados, no importa. Ahí llegan y ¿qué onda? ¿Y ustedes qué? Venimos a adorar al rey de Israel. Y Herodes dijo: listo, ya se pueden postrar. No, es que la profecía dice que la estrella, híjole, Herodes dice que ¿qué? ¿Cómo? Entonces los manda: vayan a buscar. Y empieza el complot de Herodes para matar a todos los niños menor de 2 años. Se tardó más o menos 2 añitos en sacar el plan el hombre para hacer genocidio y matarlos a todos. Entonces miren lo que pasa cuando los magos llegan a la casa. Versículo 11: y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes de oro, incienso y mirra. Quiero que escuche esto de Charles Spurgeon, muy importante, me marcó mucho. Dice: empieza una agitación tan pronto como nace Jesús. Escuche bien. No ha dicho ni una palabra, no ha hecho ni un milagro, no ha proclamado una sola doctrina. Pero cuando Jesús nació, al principio, mientras no se escuchaba nada más que sus llantos de infante, y no se ve nada más que la debilidad de un infante, aún su influencia sobre el mundo es manifiesta. Cuando Jesús nació, vinieron del oriente unos magos, y así sucesivamente el resto de la historia. Hay un poder infinito incluso en un Salvador infantil. ¿Sabe por qué? Eso es importante. Porque donde Jesús es rey, todo cambia. Donde Jesús es rey, todo cambia. Él lo redime porque lo hace, pero lo cambia todo. Usted se imagina el alboroto. Dice que toda la ciudad ¿cómo se dice eso? Compungió. La Real Academia Española, aquí tengo. Compungió, ¿verdad? Toda la ciudad se compungió con el rey. ¿Cómo puede hacer eso? Ni siquiera el nacimiento. El anunciamiento de Jesús ya estaba haciendo estragos en la gente. Ya estaba cambiando corazones. Ya estaba levantando esperanza a aquellos que la habían perdido. Dijeron: eso del Antiguo Testamento, eso no sirve, eso no es verdad, nadie nos va a salvar. No había ni nacido y Jesús ya estaba cambiándolo todo. Nada más le digo, cuando salió de la tumba resucitado, si no nos ha cambiado la vida para siempre. Porque cuando el rey llega, todo cambia. Vamos a estar de pie. El rey ya está aquí. ¿Quién es el rey? Su nombre es Jesús. No te pierdas la próxima semana, porque entraremos en la segunda etapa de este libro, donde veremos cómo el sermón del monte y las bienaventuranzas marcan el camino para vivir a la manera de Dios. Es increíble, increíble. Voy a darles un paso de acción inmediato, porque este tema no puede parar acá. No puede parar acá. Esto es una iniciación de una conversación que queremos que siga toda la semana. Y para eso, tú
tú te tienes que hacer responsable de tu relación con Dios, no nosotros, porque es individual. Entonces, ¿cómo vamos a estar en el libro de Mateo y no leer el libro de Mateo? Porque claramente no lo podemos leer todo. Entonces, empezando mañana como iglesia, vamos a leer un capítulo al día. Entonces, lunes, Mateo capítulo, martes, miércoles. Por 28 días vamos a leer un capítulo al día. Y vamos a invitarlos a que usen el método SOAP. No es el método jabón, por favor, para los que lo están pensando. El método SOAP es un modelo para estudiar la palabra de Dios. Vemos una escritura, analizamos qué significa esa escritura, luego vemos cómo aplica a nuestra vida y luego hacemos una oración de petición para que Dios nos ayude. Vamos a estar posteando en las redes sociales. Síganos en Iglesia Community, donde va a estar todo plasmado para que juntos todos nos metamos en el libro de Mateo. No se acostumbre a que le den la comidita en la boquita. Vamos a romper con eso es tóxico, eso no está bien. Si usted está empezando, don't worry, ¿ok? Lo invito a que lea la Biblia, aunque no esté entendiendo mucho. Aquí estamos para servirle, y por eso los domingos son tan importantes, ¿verdad? Porque vamos a ir desglosando. Pero tú sabes, te estoy hablando a ti. Tú sabes a quién te estoy hablando. Vamos a romper con ese tradicionalismo y nos vamos a meter en la palabra de Dios. Vamos a estudiarla. En esta casa, en esta iglesia, se valora la palabra de Dios como autoridad máxima. ¿Cómo no estudiarla entonces? ¿Cómo no estudiarla? ¿Me permite orar por usted? Dios, gracias. Estamos aquí muy conscientes y presentes de lo que tú estás haciendo. Hoy nos comprometemos, tomamos responsabilidad. No importando si acabamos de conocer de ti, si todavía no. No importando en qué caminar o llevamos años conociéndote. Nunca es muy temprano y nunca es muy tarde para leer tu palabra, para leer la Biblia. Ayúdanos esta semana a comprometernos un capítulo a la vez, un día a la vez. Háblanos, te pido, que nos vamos a conectar contigo, con la fuente, con el Rey que lo cambia todo, lo redime todo y lo cumple todo. Gracias te damos hoy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, antes de irnos, si hay alguien acá que está con nosotros por primera vez, quiero invitarle a que pase por la parte de atrás. Ahí le voy a encontrar. Tenemos un regalo de parte de la iglesia y queremos saludarle. Y si por favor me da el honor de orar por usted al final allá. Si usted se va a quedar al almuerzo, bienvenida. Solo tome su asiento por un momento, que ya vamos a estar con usted. Y el resto, por favor, afuera hay un gran espacio para poder compartir. Yo sé que algunos tienen hambre, pero no nos vayamos sin compartir juntos, ¿sí? A iglesia, los amamos. Domingo de bautismos el próximo domingo. Chao. Overcomes, nothing can stop you, nothing can stop you. I have a future because of the cross, God of the breakthrough, nothing can stop you. Whoa. Si te van a quedar al almuerzo, bienvenidas, nos podemos acercar aquí un poquito, porfa, todos los que son del almuerzo. Nos podemos poner acá, más cerquita, por favor. Aquí, hola. Solo siéntense, tranquilos. Hola, hola. Hola, hola.
Los que se van a quedar al almuerzo, miren, unas instrucciones. Si tú tienes el carro en el estacionario. Ya. Lourdes. Lourdes. Si tienes el carro en la Ford, en el estacionamiento de la Ford, hay que moverlo. ¿Ok? Tenemos de la Ford. Enfrente. Si lo tienes acá en el edificio no hay ningún problema. Si lo tienes no hay problema. El problema es allá porque la cierran. A los niños. Aquí, se quedan acá. Ya te digo, pero si pueden quedarse acá mientras acá. Si no, los niños los niños los pueden buscar después. Hola, siéntense. ¿Ustedes vienen al almuerzo? Ah, bueno, vénganse por acá. Muy bien. Lo que vamos a